Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar. Mi nombre es Javier Nieto, para aquellos que no me conocen. Mi función es la de asesorar técnica y comercialmente de acuerdo a las necesidades de los clientes. Me acompaña, como siempre, mi colega Maximiliano Salomón, nuestro especialista en automatización, control y acceso remoto. Damos comienzo a este webinar y, por supuesto, aprovechamos para recordarles que al estar grabado después lo van a poder ver si se pierden algo o si quieren hacer foco en alguna parte puntual, lo van a poder ver de nuevo en nuestras redes sociales y a las cuales, por supuesto, los invitamos para que nos sigan. Primero les vamos a comentar un poquito para qué es lo que hacemos habitualmente, y ofrecemos equipamiento de primera calidad para soluciones en lo que hace a potencia, control, instrumentación, sistemas de conexión. Tenemos una oferta de marcas representadas y también nuestra propuesta de fabricación nacional. Debajo pueden ver algunos de los logos que identifican a las marcas que representamos. Hoy lo que vamos a ver es arrancadores suaves y variadores. La marca que comercializamos actualmente es la marca Nietz, y fundamentalmente vamos a hablar sobre las diferencias entre un tipo de equipo y otro, cómo elegirlos, cómo seleccionarlos en función de qué características y cuándo me conviene usar uno u otro. Una de las consultas típicas que siempre hemos tenido es: ¿cuándo uso un arranque suave o uso un variador? Es lo mismo. ¿Se trata de equipos que me dan exactamente las mismas prestaciones o no? Siempre estamos hablando que son equipos, ambos dos, que se aplican a los sistemas trifásicos, ¿sí? Como pueden ver, el famoso diagrama de la señal de onda trifásica es el gráfico de la izquierda arriba, ¿sí? Abajo de ese gráfico estamos señalando una posibilidad de funcionamiento que es el que yo deseo, con una rampa de arranque, con una rampa para la detención, donde fijo una condición de velocidad. Y mi pregunta siempre es la misma: ¿qué tengo que elegir? ¿Un arranque suave o un variador? A la derecha podemos ver distintas aplicaciones, como puede ser una bomba centrífuga, arriba a la izquierda. A su lado, una trituradora, por ejemplo, de piedra, ¿sí? En típicos sistemas que se utilizan, por ejemplo, en las canteras. Abajo a la izquierda, una cinta transportadora, y a su derecha, un icono representativo de compresores. Estas son aplicaciones típicas para cualquiera de nosotros en lo que hace a la industria. ¿Cuál elijo entre un arrancador suave o un variador? Bien, la primera respuesta, y es posiblemente lo más importante, es que por lo general la aplicación va a determinar cuál de los dos tipos de equipo debo elegir. Por supuesto que para poder elegirlo hay varias preguntas que debo hacerme, como por ejemplo, si la aplicación necesita pleno par a velocidad cero, si necesita la aplicación inversión de giro en algún momento de la aplicación, si necesito un control velocidad después que el motor alcanza la velocidad requerida, si la aplicación necesita un par constante, cuánto influye la carga, si la aplicación necesita varios arranques y paradas, cuántos, en qué tiempo. O sea, son muchas las preguntas que podría hacerme, pero básicamente
siempre la elección la va a determinar la carga y qué es lo que yo deseo hacer con ella. Sí, por supuesto, les pedimos por favor que ante cualquier duda la consulten directamente en el momento que les surja. Simplemente para ser ordenados, por favor, levanten la mano, habilitamos el micrófono para que la puedan escuchar todos y responderemos de acuerdo a esas consultas. Hay aplicaciones que son habituales para un arrancador suave o para un variador, ¿sí? Algunas, por ejemplo, de los arrancadores suaves son aplicaciones con carga ligera, cuando no necesito un control de velocidad durante el modo de marcha, ¿sí? Algo que todos conocemos en el mercado industrial es el famoso golpe de ariete, cuando estoy tratando de arrancar una bomba. Cuando necesito simplemente una rampa suave de arranque por las condiciones de trabajo. Y de la misma manera hay aplicaciones habituales en lo que respecta a los variadores de velocidad. Por ejemplo, necesito un alto par de arranque. Recuerden que referimos a par o torque como la potencia mecánica que aparece en el eje del motor, es decir, convierto la energía eléctrica con la cual alimento el motor en energía mecánica que se dispone en el eje para poder arrastrar, mover o realizar las funciones que yo quiero respecto de la carga. También puedo tener la necesidad de retener el rotor a velocidad cero, o, por ejemplo, algo típico como izajes, ¿sí? O la inversión de giro durante el funcionamiento. Antes de abocarnos directamente a la presentación de cada una de las familias, es decir, de los arranques suaves y de los variadores de velocidad, hagamos un poquito de historia rápidamente. Siempre estamos indicando que trabajamos con motores asincrónicos trifásicos, ¿sí? Y los métodos de arranque típicos son un arranque directo, un arranque estrella triángulo o un arranque suave, también llamado arranque controlado. Abajo a la derecha lo que pueden ver es una chapa característica de cualquier motor de mercado, donde me da los datos de potencia, de la corriente que consume, del coseno phi, cuál es la velocidad, a qué frecuencia esa velocidad es posible, e incluso hasta me indica, lo pueden ver abajo en la penúltima fila en el medio, el grado de protección del motor. Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en función de todos estos datos y de la carga y de lo que yo quiero que haga esa carga, voy a poder elegir, por ejemplo, un arranque suave de determinadas características. Cuando hablamos de un arranque directo, que es dentro del diagrama unifilar el primero de la izquierda, es simplemente un contactor asociado a un motor, ¿sí? Por norma debo poner algún elemento de protección, en este caso un fusible, por ejemplo, puedo poner un interruptor, por supuesto, ¿sí? El cual está, entre comillas, colgado directamente de la red. ¿Es posible hacer esto siempre? La respuesta es no. ¿De qué depende? Va a depender de la potencia del motor, de cuánta corriente consuma en el arranque. Ahora vamos a ver por qué en slides más adelante. Y por supuesto también de la cantidad de arranque. Puedo tener motores chiquitos, pero con muchos motores arrancando simultáneamente, lo que va a sufrir es la red. Si la red no está preparada para esos arranques, cuando hablo de la red, simplemente estoy pensando en la sección de los conductores de alimentación, ¿sí? Si no están preparados, puede haber muchas fallas, empezando por una sobrecarga, por supuesto de corriente en el cable, hasta su destrucción debido a un cortocircuito. Históricamente, cuando no es posible hacer un arranque directo, había aparecido el típico método de un arranque estrella-triángulo con un contactor de línea
uno de estrella, uno de triángulo, donde yo jugaba de alguna manera con las potencias que hay en triángulo y en estrella para que el motor tenga un arranque más controlado. Históricamente, cuando yo hablaba de un arranque directo, el valor de la corriente de arranque, ese pico que se produce para vencer la inercia de la quietud que tiene el motor, es en general entre 5 a 7, 8 veces el valor de la corriente nominal. En un motor que consume 100 amperes, estamos hablando que en el pico de arranque puede llegar a consumir 500, 700, 800 amperes o inclusive más, y esto lo debería soportar la línea de alimentación. En el caso de un arranque estrella-triángulo, ese valor de 5, 7, 8 veces lo bajo drásticamente, por ahí a 2 o 3 veces como máximo. Entonces eso me permite hacer una distribución de energía con cables de alimentación más chicos, por ende con sistemas de protección, me refiero a interruptores, de menor valor de corriente nominal, y esto, en definitiva, se traslada a un ahorro de costos. Por último, y algo que se viene usando ya desde hace un tiempo bastante largo, por no decir muy largo, un arranque suave o un arranque controlado, el cual vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Cuando hablamos de un motor asincrónico trifásico, podemos hablar en las respectivas curvas de la tensión del motor respecto del tiempo, de la corriente del motor respecto de la velocidad, o del par motor, también llamado torque, ¿sí?, respecto de la velocidad. Y podemos notar inmediatamente cómo se lleva cada una de las condiciones de arranque, es decir, un arranque directo, un arranque estrella-triángulo o un arranque suave, ¿sí?, mirando simplemente los colores. En el gráfico del medio se puede apreciar rápidamente las condiciones que toma la corriente del motor en el momento del arranque, que es la que está en verde. Notemos que a velocidad cero, ¿sí?, es decir, cuando el motor empieza a girar, toma un valor de velocidad, de corriente, que es muy elevado, era lo que yo comentaba en el slide anterior, mientras que con un arranque suave ese valor se reduce muchísimo, ¿sí? Lo mismo pasa con el par motor o la cupla, digamos, muchas veces nos referimos al par motor como cupla. ¿Cómo funciona un arrancador suave? Bien, es relativamente sencillo. A lo largo de los años fue incorporando cada vez más electrónica, ¿sí? Y lo que hace es un circuito de control que lo que permite es justamente controlar 3 pares de tiristores, es decir, son simplemente elementos de potencia con típicas aplicaciones para la industria, ¿sí? También de alguna manera se los suele llamar diodos controlados, están conectados en antiparalelo. Si ven en la primera figura a la izquierda, un diodo tiene el vértice hacia abajo y el otro al revés. Y para cada fase del motor se utiliza un conjunto de estos 2 diodos controlados, llamado también tiristores, ¿sí?, en antiparalelo. Recordemos que siempre estamos refiriéndonos a motores asincrónicos trifásicos, ¿sí? Lo que me permite este control de los 2 tiristores en antiparalelo es a través de una señal en el terminal indicado como G. G hace referencia a gate o compuerta, ¿sí? Y es ni más ni menos que decirle al antiparalelo de tiristores en qué momento quiero que conduzcan. ¿Qué es lo que consigo con eso? Simplemente
mirando el gráfico de abajo, vemos que las áreas que están coloradas, en definitiva, es la energía que yo le estoy brindando al motor, es decir, la atención que le estoy brindando al motor, para que su arranque sea progresivo. Notemos que en el primer semiciclo yo le estoy dando muy poca atención al motor, el área coloreada es muy chica, ¿sí? Hasta que termino, ¿sí? Es decir, cuando llego al final del arranque, todo el semiciclo está completo, por lo tanto le estoy dando energía plena. ¿Para qué? Para que el motor trabaje en condiciones plenas. ¿Por qué un antiparalelo de tiristores? La respuesta es sencilla, uno me va a controlar el semiciclo positivo y el otro me va a controlar el semiciclo negativo en forma sucesiva. Si nos ya adentramos en nuestros variadores Nietz, la tensión del motor es controlada cambiando el ángulo de disparo de los tiristores, era lo que yo comentaba, dándole una señal en el terminal indicado con la letra G, es decir, en la compuerta, pero en los variadores Nietz lo que se buscó es que dicho ángulo sea controlado por medio de un microprocesador con todas las ventajas que esto indica, ¿sí? Que esto conlleva. ¿Por qué? Porque puedo controlar un montón de variables que no necesariamente en los primeros arranques suaves de mercado, me estoy refiriendo a 25, 30 años atrás, era mucho más complejo hacerlo porque no había la tecnología que hay hoy en cuanto a microprocesadores. Cuando llegamos a la tensión nominal, que en el gráfico del slide anterior era el semiciclo lleno, es decir, absolutamente coloreado, ¿sí? Se genera una señal de bypass para controlar el contactor de bypass. Entonces, lo que se me viene a la mente es una pregunta inmediata. ¿Qué hace? ¿Qué es el contactor de bypass? Simplemente es un contactor, ¿sí?, que me permite que la energía, una vez que el arranque suave llega a sus condiciones nominales, pase a través de él y no a través del arranque suave. ¿Para qué? Ni más ni menos que para proteger no solamente la electrónica de control, sino la electrónica de potencia, es decir, el antiparalelo de tiristores de cada una de las salidas. Ahora sí, vamos a comentarles un poco nuestra línea de arrancadores suaves marca Nietz, ¿sí?, donde tienen una historia realmente prolongada e interesante en el mercado, ¿sí? Hay dos tamaños constructivos, en realidad hay más, pero nosotros comercializamos con stock permanente dos variantes. Una es la serie ESR, es absolutamente pequeño, bajo costo. Si miran la imagen de la derecha, hasta lo puedo montar un Real DIN. ¿Sí? Por supuesto, tiene contactor de bypass incorporado. Cuando se compara un arranque suave de una marca contra uno nuestro, con cualquiera de nuestros competidores, un punto clave es saber si tiene contactor de bypass incorporado o no. Si en los nuestros siempre lo va a tener. Algunos competidores esto no es así, por lo tanto hay que agregarlo por fuera simplemente para proteger el equipo. En esta serie, en la ESR, también tengo la opción de hacerlos comunicables, agregando una placa de comunicación Modbus RS485 y por supuesto tiene varias funciones de protección gracias a los microprocesadores que hacen el control. Aplicaciones típicas: ventiladores, bombas, cintas transportadoras, máquinas de empaque y en general en prácticamente
todas las industrias. Mencionemos ahora algunas de las características técnicas, ¿sí? Le reitero para alguno que lo preguntó que esto después se sube a nuestro canal de YouTube, es decir, no hace falta que retengan nada porque lo pueden volver a ver cuantas veces lo deseen. Dentro de las características técnicas podemos resaltar que en la familia ESR con arranques suaves desde 0,4 a 75 kilowatts. Hago una aclaración, nosotros no traemos los más grandes simplemente porque ahora después les voy a mostrar un modelo que es más competitivo en cuanto a prestaciones y también, por supuesto, en cuanto a costos, ¿sí? Tiene como una función, una característica muy importante que la rampa de tensión la voy a poder tener con modo de limitación de corriente. Esto va a evitar reitero, tiene como característica importante una rampa de tensión con modo de limitación de corriente simplemente para que no haya sobrecarga en el motor. Tiene funciones de protección, ¿sí? Como por ejemplo controlar la temperatura de los tiristores. Esto es clave porque si yo consigo apagarlos antes de que se me quemen, lo que estoy haciendo es prolongar la vida útil, ¿sí? También tienen entrada digital para hacer una marcha parada y 2 salidas a relé para indicar el estado de funcionamiento y el disparo por alguna de las fallas. En una imagen elocuente podemos ver que la serie ESR tiene 3 presets, ¿sí?, en su frente. El primero para hacer un ajuste de la tensión inicial. Recordemos que si tengo una red de 380 o 400 volts típicamente, como lo indica la norma, yo le voy a dar un porcentual de esa tensión para que desde ahí empiece a arrancar y lo puedo ajustar entre el 0 o el valor que me indique hasta el 100%, ¿sí? Obviamente, si yo le voy a dar un 0%, el arranque se me va a complicar, entonces lo puedo levantar y decir, bueno, yo le voy a dar de tensión inicial un 20, un 30, un 40%, ¿sí? Tengo también un preset que me permite definir la rampa de arranque, es decir, el tiempo que yo quiero que dure el arranque. Acá voy a hacer hincapié en lo siguiente. Ese tiempo va a depender siempre de la carga y de lo que yo quiero que haga la carga. Hay veces en el cual, por más que yo le dé al 100% ese tiempo de arranque, el sistema no va a arrancar, con lo cual, en esos casos, lo que me va a convenir es utilizar un variador de velocidad, ¿sí? Por supuesto que así como quiero que arranque y le controle el tiempo, el último preset, el de más abajo, ¿sí?, lo que me va a permitir es controlar el tiempo de parada. En algunos sistemas yo necesito que pare rápido, en otros prefiero que pare con una rampa un poquito más larga, y es simplemente cuando yo tengo que tener clara la aplicación, ¿sí? Hay una pregunta en el chat que es si conviene arrancarlo en 0 tensión o darle un porcentaje. Mi recomendación en general es, primero tengo que ser fácil y perfectamente entendida la aplicación, ¿sí? Si no, voy a empezar con las dudas. Segundo, yo puedo arrancarlo con 0 volt y la verdad que es difícil porque voy a necesitar una rampa de arranque que por ahí sea muy corta y no me alcance para vencer la inercia rotacional de la carga. Es decir, la fuerza que hace la carga para el motor. Entonces, recomendación, hagan un ajuste que, por ejemplo, sea del 20 o del 30%, igual son datos que están en el manual del equipo
y que por supuesto lo pueden encontrar en nuestra página web. Otra pregunta que surge en el chat, si por favor, Maxi, ¿cómo ajusto la tensión inicial? Pregunta Facundo. Facundo, ¿cómo hago el ajuste de la tensión inicial? No sé si te referís a qué valor o de qué forma, simplemente con el preset, un destornillador perillero y, reitero, voy al manual y miro desde qué valor a qué valor, por supuesto el máximo es el 100%, ¿sí? Puedo hacer el ajuste de la tensión inicial. Otra pregunta de Facundo es si le tengo que dar una tensión que se banque la carga del inicio. Reitero, si yo no conozco la aplicación, ¿sí? Por supuesto puedo ir probando hasta encontrar la mejor condición. Lo que pasa es que puede ser que me lleve más tiempo de lo que realmente sea necesario. Lo que sí está claro es que en el inicio, ¿sí? O sea, en T igual 0, el motor está quieto. Y en T igual 0, la carga está quieta, ¿sí? Yo lo que tengo que lograr es que el motor arranque y con el torque que se genera en el eje del motor pueda mover la carga. Después lo que tengo que definir es si me alcanza o no me alcanza. No solamente hay que considerar cuánta tensión le voy a dar, reitero, más del 100% no le voy a poder dar, pero sí poder jugar con los valores de la rampa de arranque, ¿sí? Y ver si me conviene darle un tiempo prolongado o un tiempo corto, de nuevo, depende de la aplicación. La otra serie que tenemos en lo que respecta a los arrancadores suaves Nietz es la SSA, realmente un equipo sumamente robusto y sumamente confiable, ¿sí? Tiene características avanzadas en cuanto al control microprocesado, ya que se utilizan microprocesadores de última generación y, por supuesto, teoría de control moderno, ¿sí? Una característica sobresaliente es que me permite tener la limitación eficiente de la corriente de arranque. De nuevo, recordemos que si yo le doy mucha corriente al motor, corro el riesgo de quemar los bobinados de una, de dos o de las tres fases, ¿sí? Y por supuesto, puedo hacer sufrir al equipo en sí, es decir, los tiristores son los que me van a conducir esa corriente, y aguas arriba del equipo también puede haber, digamos, injerencia la corriente de arranque en cuanto a la protección. Si la protección no está bien ajustada, ¿sí? Imaginemos un interruptor compacto de los nuestros, por ejemplo, uno de los con una característica de disparo ATU, que son aquellos que son termomagnéticos, es decir, puedo controlar las dos opciones. Si no lo ajusto bien, en algún momento, si el arranque suave le pide más corriente que lo que yo ajusté en el interruptor compacto como valor máximo, automáticamente el interruptor va a salir de servicio, el arranque suave pierde la energía en la entrada, por lo tanto va a perder la energía en la salida y el motor va a tender a detenerse y por ende también la carga. Veamos un poquito ahora ventajas y aplicaciones de la serie SSA. Una de las características, fundamentalmente, una ventaja muy buena es que es muy fácil de configurar. El teclado lo puedo remover y poner en la puerta del tablero. Ya mencionamos que siempre nuestros equipos tienen contactor de bypass incorporado. En esta serie viene ya directamente con la posibilidad de comunicarlo en Modbus RS485. Tiene múltiples funciones de protección, una salida analógica en 420 mA y con potencias que la serie esta me permite llegar hasta los 500 kilowatts. Respecto de aplicaciones, podemos ver en los iconos representativos, ventiladores, bombas, mezcladoras, cintas transportadoras, trituradoras, como hemos visto,
y por supuesto en la industria en general. En el conexionado, el cual es sencillo, esto es toda información que ustedes la pueden encontrar sin ningún tipo de problema en el manual, ¿sí? Este es simplemente un layout. Rescato básicamente tres cosas. Una, el display, cuál es la información y las teclas que tiene, ¿sí? La tecla de RAM para hacer el arranque, la tecla de parar, la de stop que me permite parar o hacer un reset de alguna de las opciones que yo configuré, y la tecla de programación, por supuesto, asociada con la tecla de subir y bajar para ir haciendo el scroll sobre los parámetros. Lo otro que voy a mencionar como característica en cuanto al conexionado es lo que está a la izquierda. En función de cómo haga yo la conexión, puedo tener una parada libre o una parada suave. Detalle, y es que en este esquema, por ser un manual, información extraída de un manual que es genérico para más de una de las series de nuestros arranques suaves NIETS, ¿sí? Los terminales 1, B1 y W1 que están del lado derecho, ¿sí? Que son los terminales principales para poder conectar un contactor de bypass, en la serie SSA no los van a ver simplemente porque el contactor de bypass ya está incorporado. Detalles que hay que tener en cuenta en la instalación son varios, por supuesto, esto es parte de la ingeniería o también de la preingeniería a la hora de dimensionar un gabinete, ¿sí? Los puedo disponer tanto en forma horizontal, es decir, uno al lado del otro, o en una forma de una disposición vertical, ¿sí? Lo que sí debo siempre tener cuidado es el concepto de ventilación. Recordemos que en general todo sistema electrónico, no importa si hablo de un arranque suave, un variador, un PLC, una fuente, hasta un controlador de un pirómetro, dentro de un gabinete, si el gabinete levanta temperatura, yo tengo que tener cuidado con esa variable, ¿sí? En algunos casos conviene sobredimensionar potencias de equipo. Por supuesto, gabinetes deberían tener ventilación forzada mínimamente, y en algunos casos extremos se llega también a acondicionar la temperatura dentro del gabinete por medio de un split, de un equipo de aire frío, ¿sí? Las disposiciones son esas, hay que considerar los espacios, ¿sí? Tal como se indican en la figura de la derecha, la que está señalando acá Maxi, donde esos espacios es en función de las potencias, dimensiones, etcétera, y esos valores, por supuesto, están indicados en el manual. ¿Cuál es la temperatura ideal en el gabinete? Me pregunta Alfredo. La verdad, primero agradezco la pregunta, es una pregunta muy interesante. ¿De qué va a depender la temperatura adentro del gabinete? Va a depender primero de la condición de la temperatura ambiente, punto 1. ¿Sí? Segundo, fundamental, cuántos equipos tengo, ¿sí? Que me producen calor. El calor está directamente asociado a la cantidad de corriente, pero en general, con 50 grados, ¿sí? Los equipos no deberían tener absolutamente ningún tipo de problema, ¿sí? En general, recordemos que, por ejemplo, si yo quiero montar lado a lado, es decir, pegado, por ejemplo, un arranque directo, guardamotor contactor, ronda en el mismo valor de temperatura o inclusive menos, ¿sí? Un valor histórico que se considera en una preingeniería es de 40 grados. En este caso sí se pueden hacer con 50. ¿Sí? Me pregunta Miguel si puede reemplazar al Danfoss de la línea 2800. En principio, Miguel, sí. Después tomo contacto directo contigo. Aprovecho para agradecerte tus participaciones permanentes en los webinars. Y en general, salvo alguna excepción, no habría ningún problema de usar
nuestros variadores de velocidad como reemplazo de otros. Cuando digo excepción, por ejemplo, me refiero a izajes, ¿sí? Donde nuestros variadores hay una opción, eso es absolutamente a pedido, se involucra un diseño. Convengamos que un izaje, imaginen un puente grúa, está levantando un contenedor, lo tiene que depositar en la plataforma de un barco, si pasa de largo destruye un barco, ¿no? O sea, necesitan, por ejemplo, un freno electrodinámico, hay varias cuestiones, entonces, salvo en esas excepciones, en el resto es todo reemplazable. Creo que hay una consulta más, teniendo en cuenta la altura a nivel del mar, son las mismas condiciones de un motor. Sandra, te pido por favor, si sos tan amable, habilitemos el micrófono y me aclarás un poquito más sobre la pregunta. En general, nuestros equipos no tienen absolutamente ningún problema de trabajar hasta los 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar, ¿sí? Y bien, ok, Sandra acá nos cuenta que no tiene micrófono y entiendo que, a ver, cuando uno trabaja con niveles elevados respecto del nivel del mar o con temperaturas elevadas, hay que considerar que hay una degradación de las condiciones nominales para el uso, ¿sí? Justamente afectadas por esas condiciones. ¿Qué es lo que se hace? Se corrige vía el manual, consultándonos, o con un criterio que es el criterio típico en las aplicaciones industriales, de elevar 1 o 2 puntos de potencia nominal los equipos, ¿sí? Esto se conoce en inglés como derating, ¿sí? O corrimiento respecto ya sea a la temperatura o a la altitud en la cual está el gabinete. Respecto del motor, ya es propio de cada motor y dónde va a estar instalado. Imaginemos si el motor está instalado, por ejemplo, en un ambiente petrolero en Mendoza, Neuquén, en una zona de precordillera donde nieva, si yo el motor no lo protejo debidamente con una protección mecánica, por ejemplo, una cobertura de chapa, y obviamente va a llegar un momento en que la nieve cae sobre el motor y posiblemente impida su funcionamiento normal. Esto, reitero, es todo parte de una preingeniería o una ingeniería bien hecha, en la cual, por supuesto, nosotros podemos dar ese soporte, tanto Maxi como yo, e inclusive, por supuesto, nuestro gerente de producto, Marcelo Fornillo. Una pregunta más, creo que ya lo respondiste, pero Daniel nos pregunta ¿cuál es el rango de temperatura que pueden funcionar uno o más equipos? Entiendo que dentro de un mismo gabinete. Bien, a ver, de nuevo, yo tengo que cuando hago la ingeniería, siempre lo primero que tengo que leer es el manual, ¿sí? Muchas veces decimos, hasta en forma de broma, que cuando uno se compra algún equipo nuevo, en las viejas épocas podría ser un reproductor de DVDs, o ahora con un celular uno tiende a directamente voy, toco todo hasta que lo hago andar, ¿sí? Pero esto es importante recalcar que cuando miro el manual está la información, las distancias que tengo que tener entre un equipo y otro, porque cuando un equipo produce calor, se lo va a intercambiar con lo que tiene al lado y a su vez el segundo lo intercambia con el primero, ¿sí? Reitero, la temperatura típica de nuestros equipos es de 50 grados centígrados. Bien, vamos avanzando, ¿sí? Donde en un esquema típico de cómo funciona un variador de velocidad, tengo la red eléctrica y me genera una señal trifásica que es la que todos conocemos. Conviene siempre poner un elemento de desconexión / protección,
¿sí? Por ejemplo, un interruptor compacto o un aparato de maniobra, ¿sí? Después, ya dentro del variador, tengo funciones de protección, funciones de filtro, funciones de filtros para radiointerferencia, ¿sí? Una etapa de rectificación para generar una señal de continua que después, a través de la famosa modulación de ancho de pulso, la reconvierto a una señal senoidal, que es lo que le tengo que entregar al motor. Lo que pasa es que justamente a través de esa forma de trabajo del variador, me permite controlar la frecuencia y por ende la velocidad del motor para que arrastre la carga debidamente. Un dato interesante e importante a tener en cuenta es cómo calculo la velocidad. Recuerden que nosotros podemos calcular la velocidad de rotación sincrónica, ¿sí? Y que los motores asincrónicos están siempre, tienen su velocidad nominal girando un poco por debajo de la sincrónica. ¿Qué diferencia hay entre la sincrónica y la asincrónica? Ni más ni menos que el deslizamiento, o también conocido como resbalamiento. Los motores típicos que utilizamos en nuestra industria son de 2, de 4 o de 6 polos, que en los 50 Hz la velocidad sincrónica son de 3000, 1500 y 1000. Un ejemplo típico es que un motor de 4 polos, cuando lo conecto a una red de 50 Hz, son menos de 1500 vueltas. La chapa característica dirá 1420, 1455, pero van a ser menos de 1500 justamente porque está afectado por el resbalamiento. Acá vemos lo que yo les comentaba del control PWM, no es ni más ni menos de una función matemática que me permite convertir una señal digital en analógica, cuya finalidad, en definitiva, es modificar la frecuencia para, por ende, modificar la velocidad del motor. Todo esto, así como había tiristores en un arranque suave, en un variador de velocidad hay transistores por helada, ¿sí? Así en inglés son los famosos IGBT, que son justamente los elementos que me permiten hacer la conmutación de la tensión continua para convertirla en la alterna, pero con una frecuencia modificada respecto de la original. Hay algunos conceptos cuando yo elijo un variador que tengo que tener en cuenta. Si lo voy a usar con par, también llamado torque cuadrático, es decir, el motor aplica un par que se incrementa con el cuadrado de la velocidad. Esto es lo que nosotros llamamos, ¿sí?, servicio normal, como por ejemplo un ventilador o una bomba de agua. Cuando hablo de par o torque constante, son cargas que necesitan un par constante durante todo el funcionamiento. Es decir, el variador tiene que tener la capacidad de entregar un porcentaje de sobrecorriente mayor al torque cuadrático, conocido esta forma de funcionar como servicio pesado o servicio severo. El ejemplo es una cinta transportadora. ¿Por qué? Pues yo necesito que permanentemente esté recorriendo una determinada distancia en un determinado tiempo, haciendo una cuenta. Estas dos variables me determinan la velocidad, pero está siempre funcionando. Y acá el otro concepto es la desclasificación, que era lo que preguntaba antes Sandra, ¿sí? Y tengo que considerar la temperatura de operación y la altitud a la hora de elegir el variador de velocidad adecuado. ¿Cómo lo elijo? Un variador de velocidad, tengo que saber características del motor, el tipo de carga, si lo voy a usar con frenado regenerativo o no, los rangos de funcionamiento, si quiero hacer una aplicación multimotórica, es decir, un mismo variador que me permita controlar en forma simultánea o no más de un motor, y por supuesto saber el par de arranque o torque de arranque que tiene que brindar el motor, y que esa energía mecánica es la que proviene de la energía eléctrica que le brinda el variador de velocidad al motor.
Un concepto muy cortito que nos gustaría contarles es el frenado regenerativo. Cuando uno trata de frenar la carga, el motor asincrónico cambia su forma de funcionar y lo hace como generador. Con lo cual, imaginemos que el motor que le está entregando corriente a la carga, esa corriente proviene del variador de velocidad. Cuando cambio de motor a generador, ¿sí? esa corriente invierte su sentido, es decir, el generador, que en realidad es un motor con un frenado regenerativo, le va a inyectar corriente al variador. Esto, por supuesto, puede provocar daños irreversibles. ¿Cómo se soluciona? Ni más ni menos que con la opción de instalar una resistencia de frenado en los bornes indicados en el layout del conexionado. ¿Sí? Esto igual después, si tienen dudas, les pedimos que nos contacten a nuestros correos o por teléfono. Ya muchos nos conocen, igual después vamos a dejar nuestros datos. En la serie AT20 que tenemos de los variadores de Nietz, son esos equipos para propósitos generales, tiene teclado removible, se lo puedo poner en el frente del tablero. Tengo control escalar, es decir, la relación entre la tensión y la frecuencia. Tengo también control vectorial, tanto a lazo abierto y a cerrado. Tengo de base comunicación Modbus RS485 y lo podría llegar a usar también. Hay que pedir el equipo adecuado para motores de imán permanente, lo cual no hay muchas aplicaciones hoy en industria. Sin lugar a dudas, el rey de los motores son los motores asincrónicos. En cuanto a características, las más notorias es que puedo llevar la frecuencia desde 0 a 600 Hz. Cuidado, cuando yo hablo de los 600 Hz es si mecánicamente el motor lo soporta, ¿no? Porque si a 50 Hz un motor de 4 polos tiene una velocidad sincrónica de 1500 RPM, a esos mismos 4 polos yo lo llevo, por ejemplo, a 500 Hz, estoy levantando 10 veces, significa que lo voy a hacer andar no a 1500, sino a 15.000 RPM. ¿Lo va a soportar mecánicamente el motor? Depende de la aplicación y de la carga que tenga que arrastrar. Un dato realmente muy interesante es que tengo dos opciones de alimentación, una monofásica en 220 y una trifásica en 380. Recordemos que si yo alimento monofásica en 220, siempre la salida va a ser trifásica, pero en 220. ¿Sí? Y podemos alcanzar hasta potencias de 250 kilowatts. Aplicaciones, muchas, algunas que podría mencionar: cintas transportadoras que necesitan variar velocidad, industria textil es muy común, hay muchos dentro de cada planta de las industrias textiles, para compresores, máquinas alimenticias, la industria del plástico, para máquinas para madera, es decir, las aplicaciones de un variador hoy son, no puedo decir por supuesto infinitas, pero son inmensamente múltiples. La otra serie que tenemos es la serie NZ, ¿sí? Tiene como características sobresalientes la autoidentificación, es decir, el autotuning, ¿sí? Lo puedo elegir sin ningún tipo de problema para el uso pesado o el uso severo, ya que durante 3 segundos puedo tener una sobrecarga del 180% de corriente. Es decir, que si el variador me entrega nominalmente 10 amperes, durante 3 segundos yo le voy a poder sacar 18 amperes. ¿Sí? Por supuesto, con comunicación Modbus RS485, potencias hasta 280 kilowatts y aplicaciones típicas para motores asincrónicos trifásicos. Dentro de las características más importantes, sin lugar a dudas, están las protecciones. Por ejemplo, en la serie NZ2000
tengo la detección de motor en cortocircuito, una pérdida de fase en la salida del equipo, ¿sí? Protección de sobrecorriente, de sobrecarga y también de sobrecalentamiento. Todo esto me va a permitir cuidar no solamente el equipo, sino también el motor y por ende la carga. En las aplicaciones, igual que antes, bombas, máquinas para madera, máquinas herramientas, elevadores. Cuando hablo de elevadores, por ejemplo, hablo de un montacarga donde no hay personas en él, es decir, lo que estoy levantando es algo, es un equipamiento, ¿sí? No estoy hablando ni de izaje ni, por ejemplo, de ascensores, ¿sí? Típica aplicación, no solamente en la industria textil, sino también en la industria alimenticia. En la instalación, creo que los gráficos son más que elocuentes, ¿sí? En el de la derecha podemos ver que tengo un ventilador ubicado simétrico respecto a la posición de dos variadores NZ2000, uno al lado del otro, ¿sí? Esa es la forma correcta. No me sirve si dejo el ventilador donde está y pongo uno abajo del otro, los equipos. Esto creo que es sentido común, porque si no el aire tendría que atravesar el primer equipo para llegar al segundo. Y también, dato de manual, hay distancias recomendadas para ventilación, ¿sí? Todos estos datos están en el manual y si no, por supuesto, nos pueden consultar sin compromiso. También, por supuesto, tenemos accesorios, ¿sí? Es muy común en la industria la necesidad de que al variador asociarlos con filtros, tanto filtros de entrada como filtros de salida. Estos filtros lo que hacen es, de alguna manera, compensar las armónicas que se generan cuando yo trabajo con electrónica de potencia. Me refiero a equipos que trabajan con tiristores, equipos que trabajan con transistores con puerta aislada, los famosos IGBT de los variadores. Cuando tengo UPS o convertidores, se generan armónicos que pueden dañar otros equipos o incluso sobrecalentar los cables a valores límites que provocan muchas veces fallas que son absolutamente indeseables. Diagrama de conexionado, no muy distinto de un arranque suave, salvo algunas particularidades. Esto es dato del manual. Después, si alguno tiene dudas respecto de esto, le pedimos por favor que se comunique con nosotros. Por supuesto que los variadores tienen un teclado hasta los 22 kilowatts, partiendo de 0,2 kilowatts. El display es tal como lo ven, con esas teclas, con los parámetros que puedo programar, como por ejemplo las protecciones. Tengo indicador luminoso de qué unidad estoy viendo. Si quiero ver una frecuencia, si quiero ver RPM, si quiero ver la corriente que está consumiendo pues, el motor, es decir, la que me está entregando el equipo, y las teclas asociadas, ¿sí? Para entrar en esos parámetros, elegir el parámetro y modificar los valores de acuerdo a manual. Cuando estoy trabajando con variadores de velocidad de 30 kilowatts o más, me cambia un poquito la física del display, pero sigue siendo exactamente lo mismo en cuanto a funcionalidades, teclas, el indicador luminoso, etc. ¿Cómo hago para configurar un arranque suave o un variador de velocidad? Vamos a hacerlo directamente con un variador de velocidad porque es creo, lo más significativo. Recuerden que si estoy en la serie ESR de los arranques suaves, es ajustar con un destornillador perillero 3 presets y elegir la mejor combinación. Pero sí tengo que tener en cuenta algunas cosas que son los parámetros del motor,
por supuesto la corriente, la velocidad que quiero a la cual rote, qué frecuencia nominal, los valores de consigna, es decir, una frecuencia máxima, mínima, cómo son las rampas que quiero de aceleración y de frenado, cómo puedo habilitar una protección, cómo puedo cambiar el sentido de giro. Y en lo que respecta al display, la variable a visualizar, como por ejemplo los RPM, la frecuencia y la corriente. Lo que les vamos a mostrar son 2 videos, ¿sí? Por supuesto voy a pedir la ayuda de Maxi para explicarlos en vivo y en directo, ¿sí? Bueno, como pueden ver, con la tecla de programación ingresamos a los parámetros, con las flechas arriba y abajo buscamos el parámetro deseado y con la tecla Enter o Reset podemos ingresar al parámetro y aceptar los valores configurados. Como pudieron ver, es un video muy cortito donde se puede ver rápidamente la parametrización. Lo pongo nuevamente por si pasó muy rápido, para que puedan verlo. ¿Sí? Les repito, cualquier consulta nos pueden dejar en el chat o abrir el micrófono. La modificación de parámetros es muy similar a cualquier otro equipo del mercado y se hace muy rápidamente. Ahora también les mostramos otro video donde vamos a poder ver el funcionamiento del equipo mediante el comando de marcha y contramancha desde los terminales propios. Como pueden ver, se instaló una selectora de 3 posiciones para darle señal de encendido, de marcha y contramarcha. Como pueden ver, además, en el display se puede visualizar la frecuencia actual a la que está funcionando el motor y cómo se produce la rampa y tanto de aceleración como de desaceleración. Podemos ver cómo llega hasta casi frecuencia cero al detenerse y comienza la rampa de aceleración nuevamente. Ahí se le dio señal de parada, por lo cual se detuvo el motor. Bien, lo que hemos visto son videos cortitos, ¿sí? No hay ningún inconveniente en que nos contacten, sobre todo para consultar parametrización. También aprovechamos para recordarles que tenemos un servicio de postventa, acceden telefónicamente o a través de un correo, y en ese caso vamos a darles todo el soporte que ustedes necesiten. En lo que hace a la elección del producto, ¿sí? Tenemos soporte técnico preventa, hacemos un asesoramiento en la integración de aplicaciones, sobre todo cuando hay que vincularlos, por ejemplo, con con PLCs o con accesos remotos, ¿sí? ¿Por qué? Porque brindamos también ese tipo de soluciones, por supuesto, soluciones en productos de potencia y, como les comentaba antes, el soporte postventa. Bien, espero les haya agradado. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto se subirá dentro de un tiempito en nuestro canal de YouTube. Es el tiempo que necesitamos para editarlo y dejarlo más lindo. Por supuesto, les agradecemos muchísimo la participación de cada uno de ustedes y nos ponemos a entera disposición para lo que necesiten, donde pueden contactarnos a nuestros correos electrónicos. En el chat les dejé el link a nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver más adelante este webinar y también los webinars pasados. También les agradezco por haber participado. Muchas gracias. Que tengan muy buen resto de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.